Bienvenidos amigos a esta edición de Diálogos del Siglo XX. Para nosotros es un honor tenerlos de nuevo para llevarles a ustedes un espacio más de esta serie que auspicia Generación 50, una institución ONG, ¿verdad?, de la República Dominicana que hace este esfuerzo cada semana para llegar al país y al mundo. Hoy tenemos un invitado especial y vamos a tocar un tema también muy especial desde el área deportiva de la República Dominicana, del área centroamericana y del mundo, porque tenemos con nosotros un experto dominicano en el área de las construcciones e instalaciones deportivas. Bienvenido a Diálogos del Siglo XX, ingeniero Almonte. Muchas gracias, profesor. Yo más que contento, orgulloso de estar en este programa. Bueno, para mí y para nosotros aquí en Diálogos del Siglo XX es un honor más que inmenso contar con su experiencia, sus conocimientos en el área, porque como bien usted sabe, y lo conversamos de manera particular ayer cuando nos juntamos, que mucha gente va a las instalaciones deportivas y entiende que una instalación deportiva, que tiene sus baños, que tiene sus gradas, que tiene sus entradas, que tiene sus salidas, que tiene su iluminación, muchas veces tienen techo, otras veces no, como que esa construcción simplemente sale de las manos de un ingeniero común y corriente. Y dentro de ese diseño intervienen un grupo de personas que son sumamente valiosas e importantes y que tienen conocimientos muy especializados de la dinámica que deben tener las instalaciones deportivas en el país y en el mundo. Ingeniero, la República Dominicana montó los Juegos del 37. Después de eso participó en eventos nacionales e internacionales, impulsando la carrera deportiva en el país. Participamos en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Juegos Panamericanos, tanto en México como en Venezuela y en Estados Unidos. Y luego de pasar la tempestad de la tiranía, en el 62 participamos en los Juegos Centroamericanos de Kingston, Jamaica. Y entonces, a partir de ahí surge, en el 1963, un gran y sólido movimiento deportivo enraizado en las bases del deporte dominicano. Yo diría que ese movimiento da forma, da fortaleza a lo que nosotros recibimos de la tiranía como Comité Olímpico Dominicano. Entonces, en el año 1963, un año, una época, un momento de mucha efervescencia política en la República Dominicana, que tocó, ¿verdad?, las arterias fundamentales del deporte dominicano también. Por eso se da una transformación profunda en las raíces del movimiento deportivo y a partir del año 1963 aparece esa relación de clubes y ligas a nivel nacional hasta este día de hoy. Para usted, ingeniero, el panorama del deporte en el país en esos años y posterior a eso, porque usted, que viene y procede de La Vega, se vinculó al deporte en su pueblo natal y luego vino con esa experiencia a la capital de la República Dominicana. Bien, tengo que honrar el nombre del doctor Caseacta, que fue el primer presidente del Comité Olímpico. Se consiguió en ese momento porque antes de ese Comité Olímpico existió un Comité Olímpico Nacional. Correcto. Que se nombró para poder participar en los Juegos de Barranquilla en el 46. Se hizo un comité olímpico, pero era con el dedo de Trujillo. Correcto. Era un decreto lo que lo hacía. Sí. Y entonces en el 63, al respirarse en las áreas de en los aires de libertad, de democracia, entonces el doctor Caseacta aprovechó ese momento y conformó esa parte por votación ya, democráticamente. Correcto. El Caseacta duró poco, porque así mismo como había mucha ebullición política, también había muchas contradicciones. Caseacta, entonces, vamos a decir que delegó en Huiche. Sí, delegó en Huiche la segunda participación de un presidente de un comité. Estamos hablando de Juan Ulises García Saleta, padre del deporte dominicano. Del olimpismo dominicano. Del olimpismo dominicano. Sí, correctamente. Y luego, un personaje que no puede dejar de mencionarse porque trajo aquí la conciencia olímpica internacional. Ajá. Se llamó
el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, un estandarte. Yeah. Y luego vino la parte de José Joaquín por 20 años. Y luego Luisín Mejía por 12 años. Y ahora el profesor Acosta. Esa es la historia del Comité Olímpico en democracia. Dicen, y yo incluso tengo algunas cositas por ahí, los cinco presidentes de los comités olímpicos dentro de los aros. Esos son los 5. Esos son los 5. Sí, los 5. Bueno, entonces nosotros como nación en el área centroamericana, del Caribe, panamericana, frente al mundo, ¿cómo usted ve nuestra evolución, nuestro desarrollo como nación en materia deportiva? Bien, hay que decir indudablemente, y casi se ha hecho un cliché, de que nosotros somos en deporte antes y después de los 12 juegos. Correcto. El ingeniero Juan Ulises García Saleta comenzó ese parque metropolitano, que fue como se llamó primeramente, en el 64. Yeah. Pero al conseguir en el 70 en Panamá que se hicieran los 12 juegos en la República Dominicana, eso trajo todas las premisas que se pueden una persona imaginarse como deportista. El primer complejo deportivo, primera villa deportiva, primero médico deportivo, primeros ingenieros que se encargaron de asuntos deportivos, primeros cursos para entrenadores con el profesor Virgilio Travieso, etcétera. Todas las premisas que pueden haber en ese tiempo las trajeron los 12 juegos. Es decir, que en ese sentido la República Dominicana tiene que dividirse en dos, antes y después de los 12 juegos, que casi es un cliché. La gente piensa, cuando se habla de Huichi García Saleta, de Juan Ulises García Saleta, como que estamos dimensionando de manera extraordinaria su figura, su imagen, cuando decimos padre del olimpismo dominicano. En esencia, desde el punto de vista suyo, que estuvo cerca de él, que participó en varias jornadas deportivas junto a ese ser excepcional del deporte dominicano, lo traté brevemente, yo sé que sí, que Huichi era una persona sumamente sociable, dispuesta a conseguir sus objetivos. Para usted y para mucha gente que estuvo en torno a Huichi en esos años de actividad fecunda, ¿cómo usted valora esa figura? Cuando uno resume la vida deportiva de Huichi, uno no sabe cuál de las características puede elegir de tantas que le adornaban. Pero para mí, en términos generales, entrar a ocupar los terrenos del Centro Olímpico, que eran unos terrenos que pertenecían antes al aeropuerto Andrews, se le llama así por un general, sí, que general Trujillo Andrews. Era así, sí, Trujillo amigo de Trujillo, norteamericano. Correctamente. Que pasaron luego a una familia muy importante de la República Dominicana. Huichi cayó no una vez, tuvo incluso en el banquillo de los acusados. Sometido a la justicia. Sometido a la justicia con un grupo de muchachos que se metieron en ese momento a ocupar eso. Y creían en el sueño que él le estaba comenzó con vendiendo. Los plebiscitos y las canchas al abierto que todavía se mantienen. Yo luego, cuando enseñe el plano del Centro Olímpico, le voy a decir por dónde comenzó el Centro Olímpico y cómo se hacía. No eran más de 10. Entre ellos es más obrero que otra cosa. Huichi dicen que amanecía prácticamente ahí. Y que como anécdota, cuando ya las cosas estaban bien desarrolladas en el parque, y él tuvo el atrevimiento de decir que el presidente Balaguer le había dado la orden para pedir los juegos allá. Que hay una anécdota sí, en ese sentido. Sí, interesantísimo. Sí, que cogió un teléfono y que dijo, sí, presidente, qué sé yo qué. Que está todo bien. Sí, está bien, ahora mismo lo voy en la asamblea a decir, la asamblea de CABE, que era la que elige los lugares donde se van a hacer los juegos. Pues bien, dice uno de los asistentes, en ese librito que usted tiene ahí este librito. Sí, que el presidente Balaguer se le apareció allá
al Centro Olímpico. Y que cuando él llegó, Huille estaba en camisilla, porque así se ponía él por el calor y que él manejaba el aparato de topografía. Él era un tremendo en eso. Sí. Fueron allá los ayudantes. Ingeniero, lo busca el presidente. Me busca el presidente. Bueno, pues yo no tengo otra forma de cómo salir, yo tengo que salir así en camisilla, y le salió así en camisilla. Y sí. Ahí le dijo Balaguer, mire, yo voy a coger los juegos. Usted puede anunciarlo, que se van a hacer los 12 juegos en el 74. Cosa que le sirvió también como un escalafón a Balaguer para la reelección, no hay duda. Sí, fue porque era demasiado político. Exacto. Lo hizo más por eso, porque venía con su cabecita ahí caliente. Preparando el retorno. Sí, correctamente. Yo he escrito, ingeniero, y he compartido con algunos amigos con los cuales comparto una tertulia los sábados, que realmente hay dos eventos importantes que se desarrollan en esa etapa ahí de la construcción del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que es ese evento de los Juegos Centroamericanos y también de la presentación artística de los 7 días con el pueblo. La gente dice, ¿cómo Balaguer permitió en esa etapa esas presentaciones artísticas? Bueno, era en cierta medida, te doy un poco de prisión, de encierro, pero también te voy a dar entonces un poco de libertad, ¿verdad? Todo el que fue a ese Palacio de los Deportes, fue al Estadio Olímpico y a otras instalaciones fuera y dentro del Estadio Olímpico, pudo vocear, pudo decir cuantas cosas quiso en contra, ¿verdad?, del gobierno que presidía el doctor Balaguer. La República Dominicana, ingeniero, entrando en materia real sobre el tema que nos ocupa, que es interesantísimo, ha organizado los Juegos del 74, Centroamericanos del Caribe, organizó los 16 juegos en el 1986 en Santiago, los Panamericanos del 2003. Ahora está planteado, ¿verdad?, que organicemos los Juegos Centroamericanos del Caribe del 2026. Entonces, esas instalaciones deportivas que muchas veces usted sabe que se hacen y se construyen con la supervisión de estas instituciones internacionales que vienen cada 6 meses, que vienen cada año a ver cómo va el ritmo de las construcciones, ¿son recibidas por ingenieros locales o todos los ingenieros que están construyendo las instalaciones deportivas de los juegos que nosotros hemos montado son locales o son internacionales? Bueno, se han dividido, pero en su mayoría son ingenieros dominicanos. Ya. Yo fui supervisor en Santiago 86 y fui constructor en los Juegos Panamericanos. Y todos los ingenieros eran dominicanos, salvo algunos materiales que tienen una condición especial que nosotros no la fabricamos, como por ejemplo el caso de los materiales bituminosos. Para poner un ejemplo, con la pista de atletismo, siempre vienen compañías que no son nuestras, o por lo menos divididas, con los fines de hacer ese tipo de cosas y tabloncillos. Sí, eso me dijeron también que pasó. Son los pavimentos, más bien, los pavimentos de juego. Pasó también con el techado del Palacio de los Deportes, que lo instaló una compañía mexicana. Sí. Creo que lo construyó la compañía mexicana finalmente, pero sobre todo el techo fue colocado por unos ingenieros mexicanos para el año 1974. Entonces, esa vinculación estrecha de los ingenieros dominicanos con los ingenieros internacionales, más la supervisión de los organismos que tienen a cargo el montaje de los eventos, acumula, es una experiencia maravillosa para usted, por ejemplo, que ha tenido esa vivencia. ¿Hasta qué punto nuestros ingenieros y la ingeniería y la tecnología dominicana está en este momento al tanto con el desarrollo de la tecnología y la construcción de instalaciones deportivas centroamericana y continental? Buena pregunta. Técnicamente, las infraestructuras deportivas están normalizadas, como todo en ingeniería, pero hay una palabra técnica que se llama homologación. Perfecto. De la instalación. Homologación. La homologación consiste en que las federaciones internacionales tienen sus normas, sus reglamentaciones. Entonces, para construir una instalación deportiva hay que llevarse plenamente de esas normas. Plenamente de esas. Por ejemplo, usted, aunque quisiera, no puede hacer una pista que no tenga 400 metros.
No puede hacer un bajo techo de balonmano, una cancha de balonmano que no tenga 40 por 20. No puede hacer una piscina que no tenga 50 por 25. O sea, esa es la homologación. Lo primero que hacen esas instituciones es mandar esos técnicos con los fines de ver si cumplen con lo que establecen las normas internacionales de la federación. Ya. Aparte de aquí en la República Dominicana es llevarse plenamente lo que hay que hacer de esas normas y no salirse de ahí. Cuando viene entonces esa comisión de técnicos que lo envía la ODECABE o lo envía la ODEPA, se reúne con usted y con las autoridades deportivas del país, tanto olímpicas como oficiales, y entonces inmediatamente se ponen a trabajar para ver cómo va el desarrollo de las construcciones bajo ese esquema de trabajo. Es correcto. Y dan finalmente el sí aprobatorio de que la instalación está apta para hacer una instalación de competición para tal deporte. Ya. En la República Dominicana, aparte de usted, hay otras personas que usted entiende que están calificadas para construir, mandar, organizar, diseñar instalaciones deportivas. Y aparte de eso, usted tiene, además de ingeniero egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, usted tiene otros conocimientos internacionales que le avalan ante el Comité Olímpico Dominicano, ante el Ministerio de Estado de Deporte, ante el Ministerio de Obras Públicas, ante instituciones nacionales e internacionales para usted tener a su cargo la construcción de obras deportivas. Bueno, yo soy egresado sobre todo en esa parte de esa especialidad de una escuela que está adscrita al Comité Olímpico Internacional. Se llama la Escuela Centrale de Sport, Roma, Italia, donde yo conseguí una beca y 4 dominicanos más por cosas de la vida. Ajá. Yo soy el único vivo. Pero habían entre ellos 2 estrellas que yo en un programa como esto no puedo dejar de mencionar. Correcto. Uno es el arquitecto Guillermo Abreu, Memo. Memo, sí. Es el que más diseñado en la República Dominicana. Instalaciones deportivas. Sí, el que más diseñado. Ya. Tiene la Barranquita entera, tiene las Barahona, el complejo completo. O sea, después que Memo entró en el 78, que se buscaban ingenieros de otro lado y especialistas. Y de otras áreas que no eran deportivas. Después que vino Memo de Italia, Memo se hizo cargo en la CEDEFIR primero, sí, y luego fuera de la CEDEFIR de esos diseños para exactamente llevarlo a las normas que estamos hablando. Y el otro, como constructor, ajá, tengo que señalarlo, se llamaba Sixto Félix. Sixto Félix también, sí. Con ambos lo conozco, compartí con ambos. De San Juan. Sí. Una estrella. Una estrella. Una estrella. Ya. Pienso yo que si no hubiera fallecido tan joven, tuviera el récord de más instalación deportiva construida. Porque llevaba un buen ritmo. Sí. En Juegos Nacionales, por ejemplo, lo hacía todo, cuando todavía existía la pista de tierra, por ejemplo. Él era un especialista en esa área de la pista de atletismo, un especialista increíble. ¿Sí? Porque además de eso era inteligente, sabía de todo en ingeniería, desde topografía hasta estructura y análisis de costo y cosas. Era una estrella. Esos muchachos eran bueno, muy buenos. Yo que estoy vivo todavía. Que sabe también algo. Como los buenos pilotos franceses dicen humildemente. Sí, yo sé pilotear porque me mantengo en el aire. Sí. Entonces, humildemente, uno como profesional. Yo tengo, entré en la CEDEFIR siendo un muchacho de los precursores. Yo entré en el mismo grupo que formó la CEDEFIR en el 76 como dibujante. Sí. Dibujaba topografía. El topógrafo venía y yo pasaba los planos de los levantamientos. Sí. Y luego ya en el 86, pasé muchos años me fui, pero llegué a ser director de ese departamento. Del departamento de ingeniería. Sí. Ya. Ingeniero, la República Dominicana, bueno, más bien debo decir con anticipación, la Sociedad Deportiva Dominicana, con una institución que yo presido, pero que integran varios dirigentes deportivos de toda la ciudad capital, de todo el país, porque hay inclusive del interior. Solicitamos al gobierno central, sobre todo al señor presidente de la República, que pidiera la sede de los Juegos Centroamericanos del 2022. Esa solicitud la hicimos de manera formal hace 3 años más bien. Nos llamaron, conversamos, pero dijeron que era muy tarde ya para pedir esa sede.
de esos Juegos del 22 y que tanto Puerto Rico como y El Salvador estaban interesadas en la sede. La sede correspondía a Panamá. Panamá después dijo que no podía. Sí, luego, exacto. Entonces, ha rodado por varios países centroamericanos y del Caribe. Sobre todo el COVID fue que fue el COVID. Entonces, ahora se da el hecho de que el señor presidente de la República, ante la motivación, estimo yo, aunque no se dice públicamente, de un grupo de dirigentes deportivos, sobre todo del Grupo Olímpico, solicitó la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2026. La República Dominicana tiene varias opciones para montar esos Juegos, porque tenemos el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte con todas las instalaciones remozadas, claro, desde el 2003, no sé el mantenimiento cómo ha estado, si se ha dado seguimiento al mantenimiento. Y tenemos también la sede, las instalaciones deportivas en el Parque del Este, sobre todo ahí los tres ojos, que se hicieron también para el montaje de los Juegos Panamericanos del 2003. Tenemos que construir nuevas obras. ¿Tiene usted sugerencias en ese sentido al comité organizador y al señor presidente de la República para que esos juegos salgan costosos dentro de sus limitaciones o las limitaciones de una nación pobre como la nuestra, o unos juegos reducidos en presupuesto pero lucidos en competencias y organización? Estoy 100% de acuerdo con su planteamiento. Ajá. Totalmente de acuerdo, sí. Los juegos del 2026 tienen que ser unos juegos modestos, porque el mundo en estos momentos lo que indica es que para reponer COVID, reponer guerras y reponer algunas cosas, no está para dispendiar. Nosotros tenemos en ese sentido, vamos a decir, lo que pensamos en programación. Sí. Yo debo decir lo siguiente, que es una cosa muy interesante. Los economistas, que también son parte de programas de juegos, tanto olímpicos como en cualquier categoría, tienen que estar ahí 100% metidos ahí. Dicen lo siguiente, que los juegos son 70% instalaciones. Ajá. Y un 30% otras. Ajá. Sí. Sin nombre, otras. Otras, sí, otras, que ahí viene toda la logística de montarlo. Pero correcto, el 70% del presupuesto de unos juegos son obras nuevas. Ya. En este caso, yo que vivo mirando cosas, yo diría, para no darme una pauta que tal vez no pueda ayudármela yo mismo, vivo analizando las instalaciones por sectores. Sí. Solamente no homologada en los momentos actuales hay una. ¿Sí? Que es el velódromo olímpico, posiblemente, porque no es que la Federación Internacional de Ciclismo la ha sacado los 333.33 metros que tiene la pista, sino que han habido muchos accidentes y entonces también los mismos ciclistas, para hacerse un asunto más cómodo, los últimos velódromos que se han hecho de 250 metros. Okay. ¿Qué pasa con eso? Que si los tomadores de decisiones finalmente establecen esa pista de 250 metros, primero yo estoy de acuerdo con que se deje el velódromo grande. Correcto. Aun cuando se haga un velódromo nuevo. ¿Por qué no se puede demoler la pista de atletismo y ponerla, del velódromo? Sí. Sí, y ponerla adecuada a los 250 metros? Porque de manera alguna hay una situación en todas las partes viales que se llama peralte. De la pista. De la pista, sí. Y los peraltes para 333 metros son distintos a los de 250. Ya. Habría que llevarse la pista entera si se quiere en ese lugar. Y yo creo que eso es una parte una parte histórica de lo que son los 12 juegos. Yo dejar esa pista en caso último, ¿verdad?, de que de los tomadores de decisiones dijeran que van a hacer una nueva. Y lo otro es que no existe una villa olímpica. Ahí hay que hacer un gasto que yo después, en intermedio del programa, cuando usted tenga bien decirme, quiero referirme a la pista, a la villa olímpica. Sí. Pero yo creo que ingeniero, podríamos tomar el tema de una vez, el caso de una vez. En el caso
Hay un grupo de dirigentes deportivos, inclusive la misma Sociedad Deportiva Dominicana ha estado apoyando esa iniciativa, de dirigentes deportivos de la zona oriental, con su municipio cabecera, ¿verdad?, de la provincia. Son 7 municipios, y está el municipio de Santo Domingo Este, cuyo alcalde ha demostrado públicamente, lo que no veo son acciones concretas de él en ese sentido, pero ha demostrado interés en que se construya un estadio de béisbol profesional en la zona oriental y que se construya también otras instalaciones deportivas. Y se habló no solamente del estadio para montar eventos de béisbol, circunstanciales como sería lo de los Juegos Centroamericanos, sino para que sea un estadio de cierta envergadura, que puedan haber, correcto, que puedan haber partidos de grandes ligas ahí, que adolecemos de eso en el país nosotros, que los equipos de grandes ligas prefieren ir a cualquier parte a practicar y a enfrentarse en los juegos pretemporada y no a la República Dominicana, que es la segunda nación en exportación de peloteros profesionales a las grandes ligas norteamericanas. Entonces, tomándole la palabra al señor síndico y tomándole la palabra a esos dirigentes deportivos, nosotros hemos entendido como importante que, además de las instalaciones que están ahí de los Panamericanos del 2003, que con todas las condiciones, que el señor presidente de la República valore, su comité organizador también, el Comité Olímpico Dominicano, el Ministerio de Estado de Deporte valoren. Los tomadores de decisiones. Exacto, deporte, como usted le dice. Como usted le dice. Tomen en cuenta la zona oriental para esas construcciones, pero también usted tiene otras ideas y otro punto de vista, y usted como experto en el área de construcciones deportivas podría arrojar luz a este pequeño intercambio de inquietudes. Quiero decirte que sobre la base del 70% que yo te di, sí, aquí va a bajar tremendamente ese 70% para unos juegos, porque la inversión no es que no sea mayor también, porque sí, las instalaciones, además de que estén homologadas, hay que hacer una reparación que puedan físicamente ser aptas, ¿no? Correcto. Porque ya son instalaciones, como en el caso del Centro Olímpico, por ejemplo, que data del 74, y el otro del 2003, sí, que eso no se le han hecho reparaciones profundas a ninguno, correcto, sino pelliquito allí, pelliquito sí, aquí, y esas cosas, porque, oiga bien, en los países del subdesarrollo, nosotros incluidos, ¿verdad? Sí. Hay un asunto con el mantenimiento que es un asunto que no hace subdesarrollados. Sí, es grave. ¿Por qué? Porque mantener no es político. No así se ve, no hay inauguración, etcétera. Lo que le decían antes con la parte de hay que mencionar a Balaguer porque es un referente, aunque uno no haya sido balaguerista. Él le gustaba mucho hacer cosas de 3 pisos, 2 pisos cuando comenzaron, todas esas cosas de vivienda porque se veían. Sí, era más. Sin embargo, la parte de acueducto, que son en tuberías que están enterradas y esas cosas, que no le gustaban. Eso dicen los ingenieros viejos que participaron más que yo en ese sentido, que le gustaban más las visibles. Sí, las visibles, meter una presa, cosas que indudablemente era un constructor, porque todos los gobiernos, todos, tienen obras cumbres. Y exacto, él, en cada etapa que se fue haciendo así, tenía su obra cumbre. En este momento vamos a hacer el aeropuerto, por ejemplo, y así por el estilo. Pero retomando el tema, sí, ese 70% en mi calculitos así, va a bajar del 40% que se va a disponer para los juegos, del 100% de los juegos, va a bajar de 70% para mí a 40%. A un 40%. Porque las infraestructuras, lo que son las bases, están hechas. Ahora, esas reparaciones, yo creo que se va a llevar un 40% del monto de los juegos. Sí. Del monto de los juegos. 40%, de 70% que dicen los técnicos, no yo, los economistas de los juegos, va a bajar a un 40%. Entonces, yo al señor presidente de la República le tengo 6 propuestas con los fines de que no solamente se haga a través, que supongo que se seguirá a ser así, del comité organizador, la parte de todo ese tipo de reparación y la parte de los juegos. Sí. Le tengo 6 propuestas.
La primera, que no es conflictiva, la primera que yo le tengo al señor presidente es que invierta de ese dinero que está llegando a la Procuraduría del mal, que se convierta en un dinero del bien a favor del deporte. No solamente con los fines de que sean para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026, sino también que ese dinero llegue a los pueblos, a los clubes de los barrios, etcétera. Una segunda propuesta, ahí hay dinero, bastante. Hay la buena voluntad, ¿verdad? Si hay la buena voluntad de los estamentos ya muy altos de poder, ¿verdad? Que se decida y ese dinero vaya a conformar eso, en vez de carcelita que se hicieron, tipo de cosas, que el mal le pague al bien. Sí, una solución estratégica importante, fabulosa. La otra es que se hagan dentro de los mismos años, porque nos faltan 4 para celebrar. Correcto. Algunos premios de la Lotería Nacional, que el juego pague al otro juego, al activo. Correcto. El juego. Y al decente, y al ordenado. Al activo. Correcto. Al juego activo, no al juego de azar. Al lúdico, no al lúdico. Aunque eso es un asunto de cada persona. De cada persona, pero se pudieran organizar ese tipo de premios. Correcto. Y ya esto se tendría que ser por un decreto. Yo no domino bien ese tema, pero yo creo que sí. Que lo que entra por casinos, juegos de azar y todas esas loterías que andan por ahí, también engrosen el presupuesto de los juegos. Hay una cuarta propuesta que yo le tengo al señor presidente, y es lo siguiente. Aquí, ahora mismo, hace como 2 meses, se armó una trifulca con la gente de AMET y el defensor del pueblo en el canódromo. Sí. Eso en verdad es un mercado, eso en verdad es un basurero, ¿verdad? Basurero, sí, es un desastre. Es un desperdicio de todo. Sí. Yo le propongo al señor presidente que la villa de los juegos esté ahí. Sí, en el canódromo. Y que ese desperdicio lo mande para los campos de Villa Altagracia, que hay terrenos ahí del CEA por muchísimos. Bastante. Para poderlo hacer. Y la logística es muy sencilla, porque eso es seguir derecho. Son como 500 metros que hay del canódromo a la autopista Duarte. Sí, a la autopista Duarte. Y el presidente daría esa solución 2 en 1, como si fuera el aceite, pero en este caso 2 en 1. Exacto. 2 en 1. La otra posición que le tengo es una de las más importantes. Pero dígame lo del 2 en 1 para que nuestros receptores queden edificados sobre esa solución que usted da de 2 en 1, que es importante. Sí. Primero la villa, que se va a utilizar como villa olímpica primero, y luego venderlo, porque ya es una zona que está poblada de eso, no es una periferia de la ciudad. El canódromo, ese metro cuadrado del canódromo ahí debe de andar cerca de los 10 o 15 mil pesos, el metro cuadrado. Y ahí hay cerca de 350,000 metros cuadrados para hacer de todo, no solamente la villa, es un asunto de vivienda, una urbanización de clase, de verdad. O sea, usted plantea que al final de los juegos, como pasó con la villa de los Juegos Panamericanos del 2003, ¿verdad? Sí. Un grupo de personas que puede adquirir esas residencias, esos apartamentos, bueno, pues tenga acceso a comprarlos. Y yo creo que sí, que es una buena solución, porque ahí hay un dinero que inclusive se puede prevender para montar los juegos. El terreno es inmenso, porque nada más caben los atletas que vienen para la villa, y caben otras cosas que pudieran hacerse parques, como sea un asunto de urbanismo. Sí, y al mismo tiempo, profesor, se lleva y se articulan esos juegos al medio ambiente, que la ciudad, hay un ejemplo en el mundo increíble. Ajá. Cuando España estaba bien, ¿verdad? Porque ya todo el mundo hicieron los Olímpicos de Barcelona. Sí. Barcelona fue transformada totalmente, sí. Le cambiaron incluso la dirección, porque como usted sabe que Barcelona es un puerto,
que estaba de espalda al mar. Yeah. Barcelona tuvo que hacer todas esas vías nuevas y edificaciones, una ciudad una transformación. Correctamente. Yo no quiero que sea como Barcelona, pero ese pellizquito de esa villa articulando esa parte del canódromo, se la doy al señor presidente como idea, adicionándole lo siguiente. Esto no es un invento mío, sino que se ha hecho también en otros países. Sí. Por aquí, señor presidente, hay mucho dinerito también. Y es que usted establezca en lo que le dicen en una obra los gastos indirectos, que son administración, transporte, etcétera, que están fuera de lo que son las cosas físicas exactamente. Le dicen gastos indirectos en los presupuestos. Sí. Establecer un 5% a cada obra. De la que se están construyendo en este momento. Sí, comenzando en el 2023, pienso yo. Correcto. Bueno, sí, para dar un tiempo de organización. No tiene que ser ni siquiera por decreto. Eso es una disposición. Que existe, hay antecedentes. Hay uno, la CAS lo tiene. Explícanos un poco, ingeniero, por favor. La CAS tiene un 5% para reforestación de cuencas de río y de presas. Magnífico, muy bien. Sí. Ya, o sea que lo que dicen los abogados, hay un precedente, ¿verdad? Ahí hay un precedente. Que da ley. Sí, que el señor presidente se contacte con la gente de la casa a ver cómo se hace ese tipo de cosas, porque perfecto. Tengo eso como ejemplo. Ya. No es un invento mío. Y ahí hay un dinero, como usted bien señala, un 5%, importante. Por ejemplo, cada 100 pesos son 5 pesos. O sea que de la construcción del metro que se está ahora desarrollando, por ejemplo, de Herrera a Los Alcarrizos, que puede costar 5.000 millones de pesos, un 5%, 250 millones de pesos, sí, que ayuda bastante. No, y por aquí, por allí, por aquí. Y otras obras más. No, porque ahora mismo tienen que pasar de 1.000 y pico de obras que el gobierno está ejecutando en estos momentos. Esa sugerencia que usted está haciendo, ingeniero, desde ese punto de vista, inclusive autofinanciándose, autogestionando esos recursos económicos, yo creo que son medidas que el señor presidente de la República y su equipo económico, y su equipo de trabajo y el equipo deportivo y sobre todo el comité organizador de los Juegos deben tomar en consideración, porque es una forma de usted conseguir los recursos económicos sin tener que proyectar en el presupuesto nacional la inversión que va a hacer en los Juegos. Es diferente, ¿verdad?, usted planificar desde ese punto de vista la obtención de los recursos económicos a usted decirle al Congreso y decirle al país, señores, en el presupuesto hay que aumentar tanto dinero, tantos recursos para montar estos Juegos, cuando tú puedes perfectamente recaudarlo de las obras que están construyendo. Sí. Es el mismo Estado. Yo quiero hacer esto aritmético para que no se crea que es loqueando que estoy. No. Es el mismo Estado. Lo que pasa es que lo especializa para esos juegos. Correcto. Y que cada persona, por ejemplo, hay un gasto indirecto que ahí nunca se ha podido lograr, que es un 10% al director técnico que está dirigiendo la obra. Se le pone un 10% al ingeniero, al arquitecto, al que sea. Sí. Pero en esa parte, como el ingeniero paga su tributo, ¿verdad?, al gobierno, no se le puede también cargar otro tributo directamente al ingeniero por ahí, pero a las obras sí. De igual modo, y eso le hago un llamado yo también a los tomadores de decisiones, que todos esos alquileres, aunque sean cositas pequeñas, por ejemplo, para yo darle un ejemplo, de esos alquileres de instalaciones deportivas que se hacen para eventos, que no son deportivos, etc. Sí, artístico, presentaciones artísticas. Yo esa cosita la especializara y la pusiera para los entrenadores. Sí, un capítulo de los juegos. Cubrir un capítulo de los juegos. Para enseñanza, porque hay que ponerlo, los juegos traen con ellos cursos. Correcto. Para ponerlo técnico a nivel de... Por cierto, que creo que deben hacerse un curso de infraestructura deportiva. Estaría muy bien. Unos profesores para eso. Ya. Y es el mismo idioma, muy bueno. Ya. Que sirvan para acabar de hacer la homologación con los ingenieros dominicanos, las instalaciones dominicanas. Sí. Ya, ingeniero, usted tiene la experiencia de vida y la experiencia también científica del diseño de instalaciones deportivas, y sería bueno que usted nos diera algunas pinceladas sobre las instalaciones deportivas y las particularidades, ¿verdad?, de cada una de estas, de los juegos que se pueden montar, escenificar en ellas.
El programa de los Juegos Centroamericanos tiene 36 deportes. Yo lo voy a ir señalando y diciéndote las instalaciones que existen y cómo están en estos momentos, más o menos. Sí, sí. La primera que tiene en orden de alfabética es el atletismo. Tenemos el Centro Olímpico ahí. Con una reparación está en óptima condición. Que no me sé el monto todavía porque pero claro. Badminton, que también está allá en el Centro Olímpico. En el mismo Estadio Olímpico. Sí. Perfecto. Esa instalación es nueva. O sea, no es yo voy a ir diciendo la que son del programa del 74. Correcto. Y luego las que se hicieron para los 2003. Atletismo, 74. Badminton para los panamericanos del 2003. Baloncesto, el Palacio. Sí. Y otras. Baloncesto es lo que más tiene. Correcto, con calidad y condiciones. La capital, etcétera. Balonmano, un Parque del Este. Sí. Béisbol, que en este caso voy a hacer una anexión a lo que usted acaba de decir. Es el momento de a Santo Domingo Este, 1.3 millones de habitantes sin tener un estadio de béisbol profesional. Ni un equipo sobre tampoco. Todo, hay muchas escuelas, pero muchas escuelas de béisbol. Sí, bastante. Pero ninguna cumple para un estadio de béisbol profesional, porque el vetusto Estadio Quisqueya fue realizado en 1955. No se le puede pedir más a ese estadio. No. Lo ha dado todo. Eso es lo que se llama en construcción lo que es la curva, costo-uso. Si esa curva costo-uso tiene que estar llegando al cielo casi. Ingeniero, siendo un neófito... Fue 3 millones de pesos que costó. Sí, pero eran 3 millones de dólares en esa época. No dólares, sino... siendo un neófito en el área de la especialidad, de su especialidad profesional, pero siendo un fanático enfermo de los deportes y sobre todo el béisbol, nosotros tenemos aquí, como pocos países del área centroamericana y del mundo, un lugar muy especial en Boca Chica que se llama Baseball City, o la ciudad del béisbol. Mi hermano tiene un negocio precisamente en Suiza, él vive en Suiza, se llama así mismo, Baseball City. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que ahí practican casi todos los equipos de Grandes Ligas y los que no practican ahí están cerca? Y no es posible conversar con las 30 franquicias del béisbol organizado, de los equipos de Grandes Ligas, para construir un solo estadio de Grandes Ligas en la República Dominicana. Y el mejor lugar es ese porque espacio hay suficiente para ello. Pero la zona oriental está bien. Boca Chica es un municipio de la zona oriental. Boca Chica tiene una particularidad, profesor, y es que está cerca del mar, y ese es un lugar excelente, yo diría que óptimo, porque la resistencia de los suelos está fundada sobre roca caliza. Toda esa parte está fundada sobre roca caliza. Magnífico. Y un estadio ahí, en lo que son las estructuras, saldría más económico. Y también hay una parte muy importante también, que los movimientos de tierra también pudieran ser de costos bajos en esa parte de Boca Chica. Y no hay dudas, repito, que Santo Domingo Este, con 1.3 millones de habitantes, necesita un estadio de Grandes Ligas. Sí. Lo necesita, y no solamente por eso, sino que ese estadio Quisqueya ya cumplió su cometido. Sí. El estadio Quisqueya se ha pagado miles, yo diría que millones de veces. Desde su construcción en 1955. La inauguración se construyó lo que le dicen la curva costo-uso, el estadio Quisqueya ya la ha pagado como 1 millón de veces. Ya. Otra instalación, ingeniero, más vieja que el Quisqueya, la de 1942, el estadio La Normal también, que tiene su pago hecho hace tiempo, hace muchísimos años, está subutilizado para eventos importantes, ¿verdad? Para eventos importantes, pero sigue siendo utilizado por ligas y clubes que regularmente hacen vida activa ahí de lunes a viernes, y los sábados tienen intercambios permanentes también. Bien ubicado para la época. Y si usted quiere, y usted tiene voluntad como Estado, como gobierno, como ministerio, puede hacer ahí una buena instalación deportiva, tomando en cuenta el Liceo Juan Pablo Duarte. Yo escribí un artículo
en el año pasado, o en este año, no me acuerdo muy bien, pero fue al final del año pasado o al inicio de este, que titulé El presidente Luis Abinader y los 6 estadios. Sí, yo dije... Sí, usted me lo mandó. Yo dije que la gente cree, ¿verdad?, que son 5 lo del béisbol profesional. Y yo le decía en el artículo, bueno, no es que yo me he equivocado con un número, fue que, señor presidente, quiero que incluya en un plan de ese tipo, cuando las Águilas fueron a visitarlo, al play de la normal. El play de la normal es en la estructura física, ya tiene muchas dolencias, sobre todo lo que los estructuralistas dicen que el acero está podrido. Aquí él está fundado sobre roca también, pero cualquier problema sísmico podría ser afectar. A esa parte de ahí lo que yo creo que debe reforzarse, ¿verdad? Estructuralmente, dejarlo como algo para el béisbol, esa parte que están así, y exactamente hacer una gran escuela de béisbol ahí, que el pueblo no lo tiene. Hay muchas, pero desorganizadamente. No le veo gente de los que son dirigentes de deporte, que cada uno del béisbol, cada uno quiere que le firmen ese muchacho, que yo qué, pero no exactamente ni mantenimiento jamás ni nada. Inclusive mire, y perdone la inmodestia, no hay problema, trabajé en la construcción de convertir ese estadio, que era pista de atletismo y estadio, en estadio solo para una liga de verano. Tal vez usted no vivía aquí en Santo Domingo, pero eso era una pista de atletismo, y nosotros la convertimos en el 1976, Justo Castellano Díaz, el ministro de esa época, el secretario. En estadio de béisbol. No, porque era pista y estadio, pasaba dentro del estadio, entonces se hizo esa verja que se convirtió en estadio solo. Correcto. Pero yo recuerdo haberlo visto. Desde siempre fue eso, una pista de atletismo, porque no había, antes era la única pista que había aquí en Santo Domingo. Bueno, así mismo está como la estructura también de una pista en el estadio de béisbol de la UAS. Sí, se hacían así. En Puerto Rico hay también, y en muchos sitios. Pero regularmente, desde hace algún tiempo para acá, las dos que se juntan son atletismo y fútbol. Esa es una buena idea lo que usted dice, de construir una escuela deportiva en ese lugar, porque la normal, como le decían antes, sobre todo el play adopta el nombre, ¿verdad?, de la escuela normal de esa época, en la época de la dictadura. Pero esa escuela puede cambiar diametralmente, esa estructura ahí, todo el entorno, que hay una inmensidad de personas. Si tú remodelas ese estadio. Esos muchachos, quitarle toda esa droga de la mano, y etcétera, y meter ahí muchachos por mucho, con su horario, etcétera. Y remodelar ese mercado que hay ahí, que es muy informal también, toda esa zona, sería una inversión importante. Ojalá. Ahí hay un gran espacio. Ojalá este gobierno, ¿verdad?, valore alguna de las sugerencias. Un estadio de béisbol tiene 20,000 metros cuadrados. 20,000 metros cuadrados, es mucho. Bastante. Curvos, naturalmente, pero llegando al final, prácticamente al final de nuestro encuentro, yo no digo entrevista, este diálogo que hemos sostenido hoy, es importante que usted, si tiene alguna sugerencia especial o importante al comité organizador de los Juegos del 26, o al señor presidente de la República, o al ministro de Deporte, o al Comité Olímpico Dominicano, es bueno que aprovechemos esta parte final del contenido del espacio. Yo tengo mucha esperanza en el comité que fue conformado, porque hay deportistas de pura cepa, yo diría así, entrañables, deportistas que quieren el deporte, y otros que son personas que se han incorporado al deporte y hacen un bien tremendo. Como dentro del comité. El comité hay incluso técnicos, y sobre todo tengo mucha fe en el presidente que pusieron. La solicitud que yo hago son dos. Una, que esos juegos, además de modestos, que es lo primero que pido, que sean unos juegos modestos, pero lucidos. Dos,
que todas las partidas contempladas en los juegos se hagan de la manera más clara, más cristalina posible, para que se siga la política del señor presidente, de hacer todas las cosas que todo el mundo la vea con los dos ojos de la cara, como decía un profesor. Le voy a agregar diversidad a eso también, en el sentido siguiente: muchos profesionales de la construcción, muchos, como dicen, intermediarios de los procesos, ¿verdad? Funcionarios operativos de unos juegos, de un evento, tienen que recibir encargos, tienen que recibir responsabilidades, claro, con su consabida asignación económica. Entonces, unos juegos como los del 74, que fueron específicamente unos juegos que permitieron que la diversidad profesional estuviera dentro de ellos, permitió el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo. El gran cambio que el país recibió o percibió a partir de la construcción del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en el año 1974 se da precisamente porque la diversidad de empresarios, de inversionistas, de ingenieros, de artistas, de médicos, sí, que se involucró en esos juegos fue amplia, y eso permitió el respiro de una clase social media que no tenía tantos recursos económicos y que a partir de los juegos respiró. El eslogan decía, en los 12 juegos, un compromiso de todos. Y fue verdad fue verdad. Ojalá nosotros hagamos lo del 2026 un compromiso así. Pero antes de yo finalizar, quiero, aparte de las otras dos cosas que le dije al señor presidente por estos medios, quiero finalizar con lo siguiente. Yo soy de La Vega, y en el campo allí donde yo me crié dicen lo siguiente: el que lo comienza, que lo termine. Es decir, que si la aspiración máxima mía es que el que lo consiguió y dijo que sí, lo termine en el 2026. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted, ingeniero. Para nosotros ha sido un enorme placer contar con su presencia y con sus amplios conocimientos en una especialidad que muy poca gente vinculada durante 30, 40, 50 años en el deporte en la República Dominicana no conocía. Vamos a quedarnos con una parte, conocemos un poco hoy, porque tendríamos que utilizar 3 o 4 entrevistas con usted para poder nosotros comprender muchas de las intimidades del diseño y la construcción deportiva. Para nuestros receptores de diálogos del siglo XX, pues ha sido todo un placer. Yo creo que es una lección importante la que hemos recibido hoy del ingeniero Almonte. Hasta el próximo sábado, amigos.